COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado y Estados Unidos está pronto a enfrentar una nueva ola por COVID-19, donde la subvariante de Omicron BA.2 sería la variante dominante. Sin embargo, en una reciente publicación dada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, se daría información con relación a la vacuna Johnson & Johnson y la mortalidad de Omicron. ¿Qué es lo que refiere el CDC en Estados Unidos? Y lo más importante, ¿qué pasaría con la vacuna Johnson & Johnson ante la variante Omicron y ante la subvariante BA.2? En este video vamos a compartir una información bastante importante a tomar en cuenta y sobre todo dar recomendaciones que debemos considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un informe revelador con respecto a información dada por el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en relación a la vacuna Johnson & Johnson y su rol contra la variante Omicron. Una decisión importante dado que Estados Unidos estaría pronto a enfrentar una nueva ola COVID, sobre todo por la subvariante de Omicron BA.2. En este video vamos a compartir los hallazgos de este informe. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un informe emitido por CDC en Estados Unidos este 25 de marzo 2022 indicaría una situación bastante preocupante. Los receptores, las personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson, mostraron mayor mortalidad por la variante Omicron que las personas que recibieron vacunas ARN mensajeros, como son la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna. Una situación importante a tomar en cuenta. Estados Unidos tendría sobre todo tres vacunas principales que han sido aprobadas por la FDA. La vacuna de Pfizer, la vacuna ARN mensajero, la vacuna de Moderna, igualmente una vacuna ARN mensajero, y sobre todo la vacuna de Johnson & Johnson, la cual es una vacuna basada en vectores virales. Esas tres vacunas han sido administradas en Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta que habría dado en relación a la protección y evitar la mortalidad habría sido diferente. En un informe emitido este 25 de marzo 2022, las muertes por Omicron de los receptores de la vacuna Johnson & Johnson duplicaron la tasa de otras vacunas en personas en Estados Unidos, según muestran los datos del Centro de Control y Prevención en Estados Unidos. Para cerca de 17 millones de personas en Estados Unidos vacunados con la vacuna de Johnson & Johnson, los nuevos datos de la ola Omicron están sobre todo llevando a la duda con respecto a la eficacia que estaría ofreciendo esta vacuna. Es importante que desde el inicio de la presencia de esta vacuna se habría dado datos en relación a su nivel de eficacia y protección. Sin embargo, frente a la ola Omicron, la situación no habría sido como se esperaba. Según los informes que han dado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, las cifras y las tasas de mortalidad registradas para la vacuna Johnson & Johnson fue de 5 por cada 100.000 personas vacunadas. En relación a lo que ha sido la vacuna Moderna y Pfizer, la mortalidad fue 2 de cada 100.000 personas. Es decir, el número de personas fallecidas receptores de la vacuna Johnson & Johnson duplicó la mortalidad en relación y comparando con la vacuna Pfizer y con la vacuna Moderna. Una situación que es preocupante. La vacuna Johnson & Johnson no ofrecería una protección mayor que la vacuna Pfizer y Moderna frente a la ola Omicron. Y sobre todo los especialistas estarían dando ya mención de cuál sería la situación que se ve en Estados Unidos frente al avance de la subvariante BA.2. Es muy importante tomar en cuenta
que las cifras de 5 fallecidos por 100.000 personas vacunadas con Johnson & Johnson es una cifra que llama la atención. Recordemos que la vacuna Johnson & Johnson, a diferencia de Pfizer y Moderna, se presentó como una vacuna de una sola dosis. Los estudios posteriores, antes de la variante Omicron, demostraban que rápidamente la eficacia de la vacuna caía menos de 3 meses, por lo cual FDA sugirió dar una vacuna refuerzo a los 2 meses de haber sido administrada la vacuna inicial de Johnson & Johnson. Sin embargo, la situación sería más preocupante con relación a Omicron, dado que las cifras que revela CDC estarían llevando a que la vacuna no sería efectiva frente a un cuadro severo de Omicron. Y esto es importante llamar la atención, dado que Estados Unidos estaría enfrentando en las próximas semanas, ingresando ya para abril 2022, el ingreso de una nueva ola COVID-19, donde BA.2, la subvariante de Omicron, sería la variante causante de esta nueva ola. ¿Qué es lo que podría venirse para Estados Unidos? Recordemos que alrededor de 17 millones de personas han recibido la vacuna de Johnson & Johnson. Ello significa que estas personas, para la fecha actual, ya no tendrían protección y estarían enfrentando una nueva ola COVID-19 asociada a una subvariante de Omicron mucho más contagiosa. La situación es preocupante y lo que podría venirse en las siguientes semanas sería bastante preocupante. Es muy importante entender que la vacuna de Johnson & Johnson estaría disminuyendo su eficacia. Según estrategia, CDC estaría manifestando la necesidad de evaluar una estrategia para proteger a las personas que han recibido esta vacuna. Las vacunas de ARN mensajero continuaron siendo altamente efectivas para proteger contra la muerte y contra los cuadros severos asociados a COVID-19, incluso durante el periodo de Omicron. Y es muy importante que esto no habría sido mencionado en relación a la vacuna Johnson & Johnson. Lo que explicarían los científicos estaría en que la respuesta inmune sería diferente. Las investigaciones emergentes sobre la respuesta inmunitaria generada por las diferentes vacunas ofrecerían pistas sobre las diferencias observadas en el rendimiento de las inyecciones. La vacuna Johnson & Johnson es diferente en que las respuestas de anticuerpos son más bajas que las vacunas ARN mensajero, pero esas respuestas en realidad se mantienen muy bien en el tiempo, incluso podrían aumentar. Sin embargo, frente a las nuevas variantes del coronavirus, la respuesta inmunitaria no sería eficaz, dado que hay un punto importante a evaluar, como sería la evasión inmunitaria que van teniendo las diferentes variantes del coronavirus. La vacuna Johnson & Johnson no tendría una mayor eficacia para evitar cuadros severos de COVID-19 por Omicron y lamentablemente ante el avance de BA.2 la situación podría empeorar. Es muy importante que nosotros estemos atentos a ello y sobre todo se evalúe qué estrategias dar a las personas que en este momento habrían perdido una protección frente a una nueva ola COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación dada este 25 de marzo de 2022, en donde en un reporte de CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, se habría indicado que las personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson presentaron mayor mortalidad por Omicron que las que recibieron la vacuna ARN mensajero, Pfizer o Moderna. Según el reporte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, de cada 100.000 personas vacunadas por Johnson & Johnson, se reportaron 5 fallecidos por Omicron, en comparación con cada 100.000 personas vacunadas con Pfizer o Moderna, en donde la mortalidad fue de 2. La mortalidad por Omicron en las personas receptoras de Johnson & Johnson fue el doble en comparación con otras vacunas. Situación importante en donde los expertos mencionan que esto sería un punto clave cómo se comportará la próxima ola COVID-19 en Estados Unidos, tomando en cuenta que BA.2
será la variante dominante y BA.2 sigue siendo una variante de Omicron. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, los cuales pueden ustedes ser miembros. Igualmente estamos en TikTok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada de www.drluisantoniopacoracamargo.com, en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado 2 libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.